Muy buenos días. Es un placer nuevamente estar en Colombia, en esta hermosa tierra, siempre tratando de buscar alguna excusa para regresar y compartir con mis buenos amigos. Vamos a compartir cierta información, alguna información, la mayoría de la información reciente, alguna información no tan reciente, pero que se debe recalcar en el transcurso de esta mañana. La primera exposición que voy a tener con ustedes es en cuanto a la profilaxis en el paciente vascular. Y esto, en cuanto al título original, se refería más que nada a lo que es profilaxis del paciente quirúrgico vascular, pero existe, como se había mencionado el doctor Tobón anteriormente, esta unión que realmente nos cuesta más y más cada día poner límites entre lo que es el manejo médico y el manejo quirúrgico de estos pacientes que muchas veces nos resulta cual difícil. Vamos a empezar con un caso clínico. Algunos de ustedes conocen de este caso porque es uno de mis casos favoritos. Este es el caso de una mujer de 78 años de edad que se presenta con dolor precordial. Se le hace un estudio al hospital donde ella entra y se le descubre que tiene enfermedad coronaria de 2 vasos. Ella decide, luego de un periodo de prequirúrgico, decide someterse a cirugía de corazón abierto con bypass de 2 vasos. Uno de los vasos fue un trasplante de la safena de la pierna derecha. El otro fue de la mamaria interna. La operación fue un suceso tremendo. La paciente el mismo día de la operación ya está fuera de la cama, sentada al lado de la cama a la noche. Esta operación se hizo fuera de bomba con equipo de cirujanos muy experimentado. Al día siguiente la paciente se encontraba muy bien. Al día número 4 y 5 la paciente ya caminando por la sala de hospitalización, dándole coraje a todo el resto de pacientes, diciéndoles que todo iba bien, perfecto. Ya se entretenía, por supuesto, una alta a su casa con mucho éxito. Sin embargo, al día 6 posoperatorio, casi ya de alta, la paciente empieza a quejarse de un dolor en la incisión donde la safena fue removida. Había hinchazón, había eritema y más importante, esto es al lado de la herida, pero la pierna no estaba hinchada. Mucho más importante, lo que más se quejaba la paciente era de que existía una secreción serosa y serosanguinolenta que venía de la herida constantemente, salía de la herida constantemente, hasta el punto que tuvieron que abrir la herida y era como si alguien había abierto un caño con agua y salía agua y agua y agua y ella no quería estar. Decía, cuando camino, me decía, el agua me corre por la pierna, no quiero estar en la cama porque mojo la cama. Entonces me contacto con la paciente y me dice, mira, ¿sabes qué? Me vinieron a ver porque por este motivo me hicieron un estudio, me hicieron una radiografía de pulmón, me hicieron una ecografía de mi corazón y me dijeron que todo estaba bien, que no había nada que preocuparse. Sin embargo, conversando con ella, noto de que estaba realmente disneica, cosa que no había sucedido el día anterior. Entonces me comuniqué con el cirujano cardiovascular que la había operado y le digo, mira, ¿sabes? Esta señora que operaste hace 6 días, tiene una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar. Entonces me dice, ¿cómo sabes? Y dice, acabo de hablar con ella. Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Que ya se va a su casa, que estás
estás exagerando, etcétera, etcétera. Bueno, la llevé a la casa ese mismo día y le empecé tratamiento con una heparina de bajo peso molecular por mi diagnóstico presuntivo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Al día siguiente, luego de empezado el tratamiento, le hice el estudio que le quería hacer, pues lo hice en otro lugar, y lo que demuestra, este es solamente una toma del estudio de ultrasonográfico Doppler, y se ve que no hay compresibilidad de la vena femoral común con ecogenicidad intensa dentro del vaso, lo que hizo el diagnóstico de trombosis venosa profunda de la vena femoral común. La extensión proximal del trombo no se podía apreciar. No le realicé ningún estudio para el diagnóstico de la embolia pulmonar porque creí que no era necesario, y la paciente recibió tratamiento por un total de 6 meses. 2 años después de esto, le tomo una fotografía a la paciente, la cual fue bien inicialmente. Sin embargo, estas son 2 cosas que se presentan al seguimiento. La primera es que la herida original no quedó muy bien, pero eso ya estaba prevenido. Lo importante es que luego de caminar solamente desde el estacionamiento hasta mi oficina, vemos aquí un edema del miembro inferior con prominencia de vasos superficiales y dolor en la pierna. La paciente desarrolló, a pesar del tratamiento pronto, la institución del tratamiento farmacológico adecuado, la paciente desarrolló la complicación más frecuente de la trombosis venosa profunda, que es el síndrome postrombótico o también llamado síndrome posflevítico. Algo muy importante a reconocer es que la paciente sí recibió tratamiento profiláctico durante el posoperatorio. Sin embargo, no podemos decir que el tratamiento profiláctico fue el que realmente recomiendan de primera instancia la mayoría de las academias e instituciones. Solamente para revelar el nombre de la paciente, violando todas las reglas de confidencialidad, ese es el nombre de mi madre, y ese es el caso de mi señora madre, ocurrió a ella, y se encuentra todavía padeciendo un poco el síndrome postrombótico después de algunos años de haber sido operada. Lo más importante a reconocer es que los eventos tromboembólicos venosos posoperatorios, la mayoría son casos que son no detectados clínicamente. Como vemos aquí, solamente un 10 a 20% de los casos van a tener síntomas que nos van a hacer pensar de inmediato que estamos lidiando con una complicación tromboembólica venosa. Del 80 a 90% ya no van a tener ningún síntoma, como fue el caso de mi madre, o síntomas equívocos como los que ella realmente empezó a presentar y que me estaba comentando a mí. Entonces, si nos vamos solamente a concentrar en los síntomas, lo que va a pasar es lo siguiente: vamos a perder a una cantidad importante de pacientes, de lo cual se llama síndrome tromboembólico venoso silente. Entonces, los síntomas están afuera. ¿Cómo vamos a reconocer estos casos? Y la única manera de reconocerlos es reconocer los factores de riesgo. Y eso es donde se une lo que es sospecha y tratamiento de la enfermedad y sospecha y tratamiento profiláctico para prevenir que esta enfermedad, muchas veces devastadora, ocurra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El reconocimiento de los factores de riesgo. Cuando hablo de factores de riesgo, me siento obligado a transportarlos 170 años atrás y hablar de este señor, Rudolf Karl Ludwig Virchow. Rudolf Virchow fue el que escribió a puño y letra esta teoría en base a observaciones que él tenía. Las observaciones iniciales fueron en la mesa de autopsia, porque Rudolf Virchow fue un patólogo alemán, y él después empezó a ir a las clínicas de hospitalización para empezar a concentrarse y ver qué es lo que conectaba a este paciente que le estaba diagnosticando esta enfermedad mortal en la mesa de autopsias, y qué es lo que había pasado con este paciente. Y luego de varios años de investigación y de
de escrituras, descubrió y reportó de que había una triada que estos pacientes tenían en común, que tenían un flujo anormal, lo que nosotros llamamos ahora estasis. Lo que tenían era abnormalidades de la pared del vaso, y esto lo había visto Virchow, los vasos sanguíneos comprometidos, ya sea en el campo de los miembros inferiores o en las venas comprometidas o en la arteria pulmonar, tenían cambios que él ya podía ver en su microscopio. Y estos cambios ahora hemos elaborado muchísimo durante las investigaciones acerca de los cambios íntimos en la pared vascular que ocurren en estos pacientes. ¿Cuántos de ellos es realmente el huevo o la gallina, la causa o consecuencia? No sabemos a precisión en estos momentos. Y algo muy importante que él nos habló es acerca de lo que él escribió como sangre anormal. Esa es la manera como él lo escribió a puño y letra, lo que nosotros conocemos como trombofilias ahora o estados de hipercoagulabilidad. Virchow escribió esto. Esta es la única teoría médica, la única teoría médica que luego de 170 años todavía sigue siendo vigente. Sin embargo, no le damos suficiente crédito a Virchow. Esta es una foto de Virchow, como muchas que podemos obtener, no muchas, pocas, porque él fue un hombre muy callado, muy introvertido. No quería que le tomen fotos o retratos. Y las fotos que tenemos, por ejemplo, de Virchow es una foto como esta, o como esta que le estoy enseñando ahora. Algo interesante es que Virchow, cuando él escribió estos manuscritos al pico de su producción, estaba al final de sus 30, al principio de sus 40. Sin embargo, no existe ninguna evidencia fotográfica o retratal fidedigna de cómo se veía Virchow en esa época. Y yo, como soy fanático de Virchow, me pareció esto injusto, así que con la asistencia y ayuda de un amigo, muy buen amigo mío que trabaja en el FBI, lo que hicimos fue lo que se llama un estudio fotográfico retroactivo. Esto es similar a lo que se ve, por ejemplo, cuando niños desaparecen y empiezan a hacer el estudio fotográfico, cómo se verían 10, 20, 30 años después como adultos, cuando la gente todavía los sigue buscando. Esto es al revés, al otro lado. Entonces, mi amigo me llama los específicos de esta técnica, no se los puedo comentar porque esto es top secret, pero lo que les puedo decir es que me llama: mira, te estoy mandando la información en estos momentos, cualquier parecido es pura coincidencia, pero en fin, ya veamos ¿qué te parece? ¿Qué conclusiones puedes sacar al respecto? Lo más importante no es memorizar los factores de riesgo que puedan incluir a estos pacientes, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico y las diferentes informaciones, como los pacientes vasculares desde el punto de vista médico y quirúrgico se semejan en cuanto a comorbilidades que vienen con ellos. La mayoría de estos pacientes tienen alguna comorbilidad desde el punto de vista cardiovascular, pero también de otro tipo, de otros órganos, y uno de ellos que está en crecimiento importante es la obesidad y la diabetes. Lo más importante es reconocer que la mayoría de los adultos hospitalizados, al momento que ponen un pie en nuestras instituciones, ya tienen múltiples factores de riesgo para el desarrollo de la complicación, de esta complicación que la mayoría de las veces es una complicación nosocomial, que es la complicación tromboembólica venosa. Y tenemos una camionada de estos pacientes, sin embargo, se nos pasan por delante y no nos damos cuenta. Existen muchas barreras que nos impiden reconocer a estos pacientes, barreras que a veces están bajo nuestro control y otras que no. Y lo que quiero enumerar es acerca de algunas barreras en las cuales en mi experiencia he encontrado en las salas de hospitalización, y esto lo veo día a día. Existe lo que nosotros últimamente queremos practicar, que se llama la medicina basada en evidencia. Y muchas veces
estamos sometidos y nuestros residentes y alumnos están sometidos a la medicina basada en eminencia. Al que viene aquí y dice, bueno, en mi experiencia yo no veo esto. Bueno, entonces realmente, y muchas veces lo veo de esa manera, entonces lo que digo, mira, ¿sabes qué? Si no lo ves, tengo un buen amigo oftalmólogo que de repente te puede ayudar. O lo que dice, hace poco me dice, bueno, yo soy board certified en cardiología y tú no me vas a enseñar nada. Le digo, el doctor Kevorkian también era board certified en cardiología y eso no me dice absolutamente nada. Si es que no reconocemos esas entidades y podemos ayudar a nuestros pacientes. Entonces, muchas veces lo que me están diciendo es, bueno, a mí no me importa. Algunos de ellos dicen, son mucho más, dicen, bueno, realmente no sé. O yo realmente no creo en eso, esto no es un problema para mí, en mi experiencia no existe. Yo hago mi trabajo correctamente, así que no me molestes. Realmente todo es muy complicado. Nadie me ayuda. Es el llorón. No pienso al respecto, realmente no tengo tiempo y, o lo último, realmente los recursos, no tenemos los recursos, no tenemos el dinero. Entonces, si no me interesa, bueno, realmente estoy interesando, no te interesa, que por ejemplo en esta data, es una data de muchas de ellas, este es el data de la Asociación Europea del 2005, en cuanto más de 500,000 de pacientes fallecieron atribuidos directamente a complicaciones tromboembólicas venosas. Esto es, si sumamos las muertes por SIDA, cáncer de mama, cáncer de próstata y accidentes de transporte automovilísticos, todas combinadas no llegan al número de las muertes que se reflejan año a año por complicaciones tromboembólicas venosas. Sin embargo, cuando vamos, por ejemplo, los reto ir al Google ahora más tarde y hagan una investigación y dice, grupos de soporte para pacientes con SIDA o grupos de soporte para pacientes con cáncer de mama. Inmediatamente arriba van a ver citados 13.649.200 grupos de soporte para pacientes con embolia pulmonar. Hasta la semana anterior el número era 0. Entonces está en nuestras manos hacer alguna diferencia. Y que no me importa ya no es una justificación. Que no sé, durante muchos años, desde el inicio de los 90 ya tuvimos pruebas suficientes y fidedignas y evidencia contundente de que existe, no solamente desde el punto de vista teórico y de experiencia, desde el punto de vista de ciencias básicas, un síndrome de hipercoagulabilidad asociada con la cirugía, con pacientes que están enfermos, que entran a nuestras salas médicas. O sea que esto realmente, si me dices, no sé, significa que no has leído nada en los últimos 20 años. Yo no creo en eso. Bueno, no creo en eso realmente. No solamente existen estudios randomizados controlados, sino metaanálisis que han concentrado toda esta información para nosotros, digerirla de alguna manera. Entonces, el hecho que alguien quiera masticar información, ponerlas en nuestra boca, si nosotros no queremos realmente pasarla de la boca al estómago, es un problema nuestro y no es un problema de conocimiento. En cuanto a la prevención, vemos lo siguiente, sabemos que para el paciente de cirugía de alto riesgo, como ese paciente de cirugía vascular, como un ejemplo, cuando le podemos dar profilaxis a ese paciente con una heparina de bajo peso molecular o con heparina sin fraccionar a la dosis de 5.000 unidades cada 8 horas. Es algo muy interesante. Los estudios que llevaron, estudios randomizados, aleatorizados, más de 50.000 pacientes estudiados con esta combinación en pacientes quirúrgicos, que han comparado pacientes quirúrgicos de alto riesgo, que han comparado una heparina de bajo peso molecular con heparina sin fraccionar cada 8 horas, llegaron a la conclusión de que eran equivalentes. Les voy a dar un dato importante. ¿Cuántos de ustedes utilizan cuando escriben por profilaxis, escriben heparina
sin fraccionar 5.000 unidades cada 8 horas? Nadie. ¿Cada 12 horas de repente? ¿Sí? ¿Cada 12 horas? Déjenme darles una información. ¿Qué sucede cuando escribimos cada 8 horas? ¿Qué es la dosis recomendada y efectiva para pacientes quirúrgicos de alto riesgo? Esta es la dosificación que se ve, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche. Esto es en mi hospital, esto es que personal de enfermería a esa hora va a inyectar al paciente. Este es un estudio que acabamos de terminar con John Finicos del Brigham and Women's, y lo que vemos es lo siguiente. Interesante es lo siguiente. Lo que vemos es lo que se llama adherencia. El número de dosis, eso es lo más importante del estudio, queríamos ver adherencia. El número de dosis administrada comparando con el número de dosis que supuestamente se deberían administrar al paciente. Esto es vida real. ¿Ok? Y algo muy interesante fue lo siguiente. Adherencia, como está definido en todos los estudios randomizados controlados que había mencionado, cuando se utiliza heparina sin fraccionar 5.000 unidades cada 8 horas, se ve que es adherencia diciendo lo que es el protocolo. Y esta adherencia en esos estudios es de casi 90 o más % cuando se utilizan ya sea una heparina de bajo peso molecular una vez al día o una heparina sin fraccionar 2 veces o 3 veces al día. Sin embargo, para este estudio lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos un conteo con un lector de barras. Entonces, cuando la medicina llega de farmacia, le pasan el lector de barras, pero también tiene que tener un segundo lector, una segunda lectura, cuando la medicina ha sido inmediatamente luego de inyectada al paciente. Entonces, una cosa es recibirlo de farmacia y la otra es que el paciente realmente reciba la droga. Y esto es lo que hemos descubierto. Número de pacientes que recibieron realmente 100% de las dosis. 77% de los pacientes que se les había indicado una heparina de bajo peso molecular una vez al día. 53% de los pacientes que se le había indicado una heparina 2 veces al día. Y menos del 50% cuando se le había indicado 3 veces al día. La razón más importante de la pérdida de dosis, créanlo o no, es el paciente le dice: no quiero más esto. Mira, ya estoy acá. La mayoría de las respuestas que ven, bueno, está bien, mira, pasamos esta, pero la próxima sí le voy a tener que dar. Okay. La segunda es el paciente no estaba en la cama, estaba en radiología, estaba por algún estudio, etcétera, etcétera, se lo habían llevado y el paciente pierde la dosis. O sea que en vida real ya empezamos a reestructurar todas estas informaciones que recibimos en cuanto a cómo los pacientes reciben las drogas en nuestros hospitales. Este no es un problema para mí, bueno, realmente es un problema. Este es el estudio ENDORSE, un estudio en el cual Colombia participó, 32 países. Estos fueron, como ven ustedes aquí, casi 70.000 pacientes, de los cuales más de 30.000 fueron quirúrgicos, y este es el reporte de Colombia. En los países colombianos en salas quirúrgicas, 90% de los pacientes se les considera estar a riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda como complicación de la cirugía o estancia hospitalaria. Y para los que me dicen yo hago mi trabajo correctamente, esto también es del ENDORSE, 40% de los pacientes, de ese gran grupo de pacientes al riesgo, solamente 40% de los pacientes recibieron terapia profiláctica adecuada. Este es un problema mundial, este no es un problema de Colombia, que estamos por debajo del promedio, 60% mundial, es otra cosa completamente diferente. Muy complicado. O realmente ahora las nuevas guías de cualquier guía que puedan ustedes leer, lo que le dicen es lo siguiente, les enumeran una lista de las contraindicaciones para profilaxis farmacológica. Si el paciente está en esa lista, entonces no se le da. Sin embargo, si no, quiere decir que no hay ninguna contraindicación y como hemos visto, la gran mayoría de los pacientes están al riesgo. Nadie me ayuda, el llorón. Existe muchas recomendaciones. Este es un ejemplo de las guías de recomendaciones y tenemos una lista, es un menú
que ni el mejor restaurante nos puede informar acerca de qué tipo de paciente tienes y qué recomendaciones en base a evidencia se te pueden otorgar. O sea que realmente no existe ninguna excusa. No pienso al respecto. Por supuesto, y eso sí les creo a los que me dicen eso. ¿Por qué? Porque sabemos que por lo menos un 70% de embolias pulmonares fatales se detectan en la sala de autopsia. Eso significa que realmente pues, no pensamos al respecto. No tengo tiempo. Pero realmente las cosas se han simplificado ahora muchísimo y les voy a explicar cómo en un minuto. No tengo plata. Si vemos aquí, por ejemplo, lo que representa el costo económico de este tipo de complicaciones, esto es, por ejemplo, en la Comunidad Europea, lo que vemos aquí es tremendo número de pacientes y el costo asociado con esto fue en el año de publicación de 2007 de más de 3 billones de euros. De repente esa es la razón por la cual no tenemos dinero tampoco para darles a nuestros pacientes. Y en cuanto a cuando me dicen no tengo dinero, tengo que llevar al concepto de lo que es costo-efectividad. Esta es una gráfica en la cual estoy tratando de poner costo-efectividad de una manera muy simple. Y lo que vemos es lo siguiente. Esta línea de acá, de las abscisas, es costo de la medicación. Bajo costo o alto costo. Al acá significa que no hay valor, no hay efectividad o profilaxis muy efectiva. Entonces, si la droga es de bajo costo y la profilaxis es efectiva, entonces estamos economizando. Y tenemos una línea, lo que se llama línea de aceptabilidad, en el cual si el costo de la droga es muy alto, pero realmente sí es efectivo, pero en esta zona de no tanta efectividad, entonces el valor es cuestionable. Todo lo que está por debajo de esta línea aquí es lo que se llama costo efectivo. Y en sumarizando los estudios que vemos en diferentes países, Italia, los Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, España, Francia, estudios realizados en Canadá, en hospitales comunitarios, así como hospitales terciarios de referencia, y en Alemania, comparando diferentes formas de intervención, vemos que todos esos estudios demuestran que el uso de heparinas de bajo peso molecular, aún comparándolo con heparinas sin fraccionar, es costo efectivo. Entonces, tenemos todas estas respuestas en cuanto a nuestras excusas. Toma tu tiempo. Decisiones políticas no tienen que ser de alto grado. Juntémonos en el grupo de médicos que trabajamos en una institución y pongámonos de acuerdo qué vamos a hacer en conjunto y en consenso, cómo vamos a afrontar estas situaciones. Tenemos diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Decisión computarizada, órdenes preimpresas, cosa que ni siquiera tenemos que pensar al respecto, solamente checar el cuadradito y ya se realizó la intervención. Y muy importante, educación a todo tipo de personal. Porque es la única manera que los pacientes van a recibirlo y les agradezco por su atención.